gestión. Igualmente saludar a las atletas que nos visitan en esta oportunidad. Mil gracias por acompañar esta conferencia. Un aplauso por favor para ellas que están visitando a través de nuestras redes sociales. Y voy a invitar ahora a hacer su presentación al señor Carlos Neuhaus Tudela, presidente de la organización de los Juegos Olímpicos Lima 2019. Un fuerte aplauso para él, por favor. Presentación al señor Carlos Neuhaus Tudela, presidente de la organización de los Juegos Olímpicos Lima 2019. Gracias a Fernando Barrios por invitarme y haber decidido que puedo dar una presentación que refleja un poquito todo este tiempo de vida tan intensa que todavía continúa, ¿no? El lunes en la mañana me pasa un mensaje de un compañero de la universidad y me dice, bueno, espero que ya ahora te vas a hacer tu deporte, vas a estar químico. Digo, no, todavía sigue, tenemos que cerrar bien el proyecto, la dinámica todavía continúa. Estos juegos ha sido muy intensa, o sea, todos los días sucedía algo que teníamos que enfrentar, ¿no? Bueno, espero que ya ahora tenga una anécdota de deporte, me llaman a las 5 de la mañana el director de los juegos y me dice, Carlos, tenemos un problema. Todos los días, después de la ceremonia de inauguración, un poco más tranquilo, ¿no? Dije, ya me levanto temprano a ver la maratón. 100 choferes no se han reportado a la vía panamericana porque necesitamos trasladar a los deportistas para la maratón, para el triatlón y una serie de eventos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que yo quise fue lavarme la cara un poco para despejarme porque me agarraron bien dormido y dije, bueno, llamo a la vía panamericana, a la Fuerza Aérea, al Ejército, ¿no? A la policía, que nos manden una serie de eventos, ¿no? Y nos mandaron choferes y los otros choferes que no se presentaban se empezaron a pasar la voz de que hoy están viniendo otros que nos van a reemplazar, así que resolvimos el problema, nadie se dio cuenta, pero de estos han sucedido, Alberto, hay decirles que hemos pasado una serie de vicisitudes, pero al final lo que sucede detrás del escenario no es nada, sino lo que resolvimos formarse de que el juego funcione. Bueno, para darles una idea de la magnitud, primero esto, un compromiso de Estado que se adquirió en octubre del 2013. A mí me tocó aterrizar en septiembre del 2016, casi 3 años, y casi todo lo que se hizo fue en ese momento. No hubo que revisar todo el plan maestro, redimensionarlos, teníamos 39 torres que hacer, fuimos a 7 de mayor altura, ¿no? Porque si no el tiempo no nos iba a dar, y bueno, una serie de otras cosas, pero 39 deportes los panamericanos, 61 disciplinas, 23 clasificaban para Tokio. En Canadá, en Toronto, fueron 12 nada más, cosa que le agregó un interés adicional, ¿no? Fueron 5 complejos deportivos, esa serie de cosas por el gobierno, hubo 40 sedes de competencia, sede de competencia era pues el Morro Solar, era el Instituto de Ciclismo en Montaña, Caracas era la vela,
usamos una guaná que era para canotaje, el albúfer del medio mundo era el remo, las maratones en la calle, en fin, el ciclismo de pista. Fue bien intenso, 6.680 atletas. Luego vinieron los Parafans el 23 de agosto, ¿no? 2 semanas para tomar aire, que en realidad fue mediodía, el día después la clausura de los Panamericanos y luego meterse de lleno para sacar los Panamericanos, que era mucho más exigente porque los buses tenían que estar preparados para recibir a gente en silla de ruedas y que tomar aire. En realidad fue 17 deportes, 18 disciplinas, 13 clasificaron a Tokio, 10 días de competencia, 1.890 atletas. En los Panamericanos hemos tenido 570.000 espectadores, en los Parapan como 170.000 espectadores, mucho más que en todos los también se calcula que han sido vistos por cerca de 400 millones de personas. En los Panamericanos, el otro día me dieron, que quiero ratificar esa información, es que el impacto de la visualización de los deportes en el Perú, el costo, digamos, que nos hubiera representado al Perú, hacer una campaña para lograr eso era como casi 300 millones de dólares. O sea, nos han visto el impacto de un montón de países, no solamente por televisión en directo, en streaming, en YouTube, con una serie de sistemas, y esto ha sido bastante interesante. Bueno, la ubicación de las sedes, ya muchos de ustedes deben haber visto, pero las dividimos en clusters, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, la Escuela Naval del Callao como una sede alterna, una villa satélite. Utilizamos el estadio. Bueno, la ubicación de las sedes, ¿no? Cuando nos enfrentamos al inicio, porque el Master Plan estaba considerado el estadio de Miguel Grau del Callao, pero había que hacerle cirugía mayor a ese recinto, y se apareció el rector de San Marcos y dijimos, bueno, mejor invertir en ese estadio que está bien a mal traer, en un recinto público, y lo hemos dejado pues con una cancha de césped artificial, una pista de atletismo moderna, y ya el césped artificial FIFA 1, que se permite también tener campeonatos, y hubo un campeonato sudamericano. Y al estadio, a la universidad, esto le queda como un legado importante, ¿no? Después utilizamos la costera de San Miguel, hemos usado la Videna, la actualizamos. El centro acuático, el último centro acuático que se hizo en el Perú fue en el Campo de Marte en el año 62, o sea, ya no cumplía ningún estándar internacional. Usamos la Escuela de Equitación del Ejército, ¿no? El plan maestro decía que había que hacer la Escuela de Equitación más concentramos todo en un sitio, ahí nos permitió tener un ahorro, ¿no? Parque Villa María del Golfo, ¿no? Eso lo remodelamos, se hicieron varios juegos, y eso para la zona. Me decían, oye, pero el sitio no es bonito, pero justamente de eso se trata, es generar espacios para hacer deporte en lugares que los que viven ahí no tienen, fuera de algunas losas deportivas, no tenían lugares. Y ya existía uno que me decían, fue mejorarlo, ¿no? Utilizamos la Escuela Militar de Chorrillos para ese espectáculo moderno, y tenían la piscina, digamos, el campo de correr, para salto de caballo, etcétera. En la base aérea de Las Palmas también, cuando llegamos había la alternativa que decían hay que comprar un terreno y ahí hacer, y la verdad que si compraba un terreno en un sitio, ¿por qué no lo compraba en otro? Entonces dijimos, bueno, lo hacemos en la base aérea en Las Palmas, ¿no?
Luego hicimos el polideportivo en Villa Salvador, ¿no? Que en la Vía Panamericana, como les dije, había 39 torres. A reducirlas a 7, se generó un espacio y además se han generado 8 hectáreas de terreno que se pueden hacer desarrollo urbano al comprimir las torres a unas zonas. Entonces, y ese polideportivo de Villa Salvador iba a ser un polideportivo que iba a estar frente al acantilado de San Isidro, ¿no? Con una vista muy bonita, pero desde el punto de vista del legado no iba a hacer, o sea, la mayoría de las personas que viven en San Isidro pues tienen clubes, los colegios están bien habilitados para los chicos, entonces vamos a Villa Salvador. Acá hay un pequeño error porque el club de Villa no, pero eso no se tomó, era para tenis y golf, ¿no? Entonces se empezaron a poner pues y yo por lo tanto apareció el Lima Golf de San Isidro que nos ofreció gratis y por último por un alquiler bastante módico que alcanzaba eso para preparar el club. Fuimos el club más antiguo de tenis, en un tenis de 1884, entonces había un poco de historia, ¿no? Después utilizamos el centro de convenciones de Lima para tener ahí el gran centro de operaciones de los juegos. El primer sótano era todas las empresas de transmisiones, ¿no? Para transmitir los juegos al exterior. Y estábamos varias cadenas internacionales de televisión que se instalaron ahí, el centro de prensa, y después teníamos en la parte alta el centro de operaciones, que era como el cuarto de guerra, los juegos que está 24 horas funcionando porque siempre podían suceder cosas de madrugada y poder atender oportunamente, ¿no? También nos fuimos a la laguna de Huacho, al remo. Hubo los primeros que hiciéramos algo, primero la propuesta de Perú fue hacer un espigón en el Callao, cosa que nos costaba como hacer una villa. Luego también dio la posibilidad a Puerto Viejo, pero se puso bien complicado. Y fuimos a la laguna de Huacho y la gente remo empezó a decir, oye, no es profunda, y eso se resolvió muy fácil. Por un lado, en la laguna entraba el agua y por el otro lado se bloqueábamos la salida, se levantó como 30 centímetros el nivel del agua y en zonas que podía deslizarse el agua hacia los costados, pusimos sacos de arena totalmente ecológico y se pudo hacer y los que vinieron de afuera decían esto es clase mundial, una laguna linda para competir. En fin, de eso hubieron varias cosas que se hicieron. Cuando aterrizamos en el proyecto, hubieron decisiones que se tuvieron que tomar y en todos los juegos los americanos, los ingleses, todos contratan empresas expertas para que les hagan los juegos. O sea, las 5 grandes auditoras, ¿no? Se especializan en esto, pero para nosotros era hacer un proceso y de ahí ellos tener que trabajar con nuestras leyes. Entonces se plantearon 2 decretos legislativos, el 1248 y el 1335, ¿no? Que nos permitían hacer convenios de gobierno, obras por encargo, licencias automáticas, etcétera. Entonces cuando empezamos dijimos, bueno, ¿cuál es algún criterio? ¿Quiénes habían hecho juegos en la última década? Y era Guadalajara 2011, Londres 2012, Toronto 2015, Río 2016.
enviamos cartas a los embajadores y nos contestó Brasil y México, dijeron que no tenían posibilidad de acuerdo de gobierno. Canadá sí tenía a través de Canadian Credit Corporation, y los ingleses nos dijeron, enviamos cartas a los embajadores, queremos, todavía no tenemos, pero sí vamos a tener, pero nosotros teníamos que avanzar. Y lo que nosotros estábamos planteando era acuerdo de gobierno a gobierno para gestión, no estábamos planteando acuerdo de gobierno para compras, ¿no? ni acuerdo, o sea, para comprar de ese país, sino para que nos ayuden a gestionar los juegos. Entonces, ahí hicimos, finalmente empezamos la negociación con los de Canadá, no fue muy bien y había muchos problemas, y terminamos con el Reino Unido, que digamos, era un costo menor que los canadienses. Ellos se encargaban de hacer las licitaciones de contratos con leyes internacionales y trabajaban en lo que era transmisión de conocimiento y legado, ¿no? Bueno, acá lo de los ellos un poco, ya se los adelanté, ¿no? Las decisiones que se tomaron, y otra decisión también que se tomó era, habían 3 polideportivos y racionalizando los deportes usamos 2 nada más, ¿no? Entonces uno se fue a Villa Salvador y otro fue en el Callao. En la foto que ustedes están viendo, la de arriba corresponde a la de Villa Salvador y la otra es el estadio el estadio de la Universidad de San Marcos. Lo único que no pudimos hacer es arreglar la tribuna sur, porque ahí nos encontramos no con la sorpresa, pero como teníamos la sospecha de que teníamos la sospecha de que había pues restos arqueológicos debajo de esa tribuna, o sea que mejor decidimos ni tocarla. Pero igual el aforo todo el campo de béisbol de Villa María en Trujillo, ¿no? Que también se hizo con césped artificial, y ustedes me acuerdo de una entrevista, pues, pero no vamos a hacer la lista del campo de béisbol, no se puede. Claro, ya hay un equipo que ha empezado, y ahora como tenemos una gran cantidad de venezolanos, más de uno se ha integrado al equipo, ¿no? Entonces ya está justificando. Bueno, este es un poco un resumen de lo que es el convenio gobierno con Gran Bretaña, y que lo firmé con el ministro del departamento de Foreign Trade, de comercio exterior de Inglaterra, ¿no? Y que ellos, digamos, ellos también hicieron un proceso interno para que empresas británicas nos ayudaran en lo que es el PMO, que es el comercio exterior, la oficina de proyectos, ¿no? En Inglaterra. Y estas empresas fueron 3, una que se llamaba Fort Global, que es de gestión, otra que se llamaba Mace, que era de empresas británicas que nos ayudaran en lo que es el PMO, y la otra que es de comercio exterior, arquitectura, diseños especializados en la parte de infraestructura temporal, ¿no? Que es ARU. Ellos nos ayudaron, todo lo que trajeron ellos fue expertos, no solamente de Inglaterra. En el proyecto habían en un momento 10, 12 nacionalidades y gente de tan diversos lugares como Uganda, Australia, Grecia, ¿no? Que tenían experiencia, porque no hay un país, pues no hace estos juegos todo el tiempo, entonces son expertos que van desplazándose de un lugar a otro, se llaman los gitanos olímpicos, que son, y ya de nuestra gente ya han empezado algunos a recibir ya ofertas pues para irse a Tokio, para las Olimpiadas y para Santiago 2023, ¿no?
Un poco también en las obras, ellos, los formatos, los sistemas de contratación, todo era una página, o sea, se podía tener contacto con las empresas hasta el momento en que ya se iniciaba el proceso de licitación. Más aún tuvimos algunas sospechas de gente que se había sentado a almorzar, etcétera, y bueno, como no había nada concreto, el día que había que renovar el contrato no se renovaron, ¿no? O sea, pero eso, además, todo se hacía, hicimos en mayo del 17, hicimos un roadshow en la Cámara de Comercio de Lima, donde se presentaron como 800 personas, 300 empresas, y la primera licitación que armamos fue de la Villa Panamericana, donde se presentaron más de 40 empresas, y por un proceso de selección se llegó a 7, ¿no? Y ya cuando eran semifinalistas, estaban creo que 30, se les decía, bueno, ustedes tienen que firmar un compromiso de integridad, que no están incursos en problemas graves, o sea, todas las empresas pues tienen juicios de algún despido arbitrario, cosas por el estilo, pero que tenían que ellos que declarar que no estaban incursos en nada grave. Sus dictámenes de auditoría por empresas de primer nivel y una venta en las obras fueron de $50 millones. Y el dictamen de auditoría es importante porque no solamente certifica los números, sino certifica, hay la opinión de los abogados, que digamos que las empresas pues están, cuáles son los problemas legales que pudieran afectar sus estados financieros. Entonces, eso, se consideraba, se les daba la clave y todo era a través de la página internet, ¿no? Incluso ya cuando quedaron 7, y esto se extendió a todos, ya se hizo sesión, filmada, ¿no? Con cuestionario de preguntas y respuestas, y todo era colgado nuevamente para que entre las empresas pues compartan sus preguntas, ¿no? Y además se colgaba el contrato, ¿no? Y el contrato, y se decía, bueno, el que ganara tenía que firmar el contrato en 48 horas, ¿no? Y venir con su carta fianza, etcétera. O sea, ya los 7 finalistas sabían que ya tenían que moverse con anticipación para firmar y salir adelante, ¿no? Entonces, los que evaluaban pues una serie de criterios, y eran gente que no necesariamente estaba en el país, y todo era a través de las páginas Awards, se llamaba esto, ¿no? Y todo funcionaba dentro de ese rango. Y además se firmaron unos contratos NEC, que son contratos colaborativos hechos por ingenieros para ser manejados por ingenieros, y que tenían sus mecanismos de disputas, de manera que la obra nunca se detenga, ¿no? Y eso permitió que también la obra avanzara, y las discrepancias pues corrían en paralelo. Yo, no es porque esté el Contralor acá, pero siempre hemos dicho, una de las primeras cosas que hicimos es pedirle a la Contraloría que nos hiciera acompañamiento, ¿no? Porque eso de alguna manera pues en el camino se iban resolviendo los problemas. O sea, oye, tenemos tal cosa, se sentaban, ¿no? Aquí tienes razón, no tienes razón, hay que corregir, no hay que corregir, y luego los informes pues, se han producido una gran cantidad de informes, y que se iban cerrando los contratos, ¿no? De manera tal de que ya, o sea, pasan 6 años pues, y ahí ya nadie se acuerda qué pasó, y los papeles se perdieron, en fin. Yo creo que ha sido ¿no? En fin, hemos tenido un cronograma
es un poco las fichas que usábamos, ¿no? Para el control de los avances de los juegos, ¿no? Para ver semana a semana íbamos siguiendo, estamos adelantados, atrasados, qué problemas hay, algunas cosas digamos, no avanzaban tan rápido, otras sí, y bueno, al final ya los resultados se conocen, ¿no? Siempre en las obras también tanto el gerente de la empresa como el gerente de proyectos nuestro compartían el mismo ambiente del campamento de obra. Entonces, siempre cuando había algún tema, hay que priorizar el valor del dinero, qué es mejor para el proyecto, entonces se iban tomando decisiones bastante rápido, y si ya el problema era más complejo, ascendía, digamos, a la gerencia del proyecto, ya se veía en otros niveles, ¿no? Bueno, también había un procedimiento de gestión de cambios, ¿no? A lo largo del proyecto se producían cambios, como en todas obras, no todas las obras, pues cuando uno empieza no puede visualizar, prever todas las cosas que podían suceder. Entonces cada vez que había un problema o alguna decisión para mejorar el proyecto, se elevaba a una especie de comité para lo que es la gestión de cambios, ¿no? Y ahí se tomaban decisiones, por ejemplo, oye, ponemos tantas tribunas fijas versus temporales, ¿no? De repente en un momento era más a cuenta poner tribunas fijas, ¿no?, que las temporales. Entonces se ponía esa decisión para ser trabajada ahí, ¿no? Y después en lo que es el costo, ¿no? Creo que estos han sido uno de los ustedes van a ver el presupuesto original de los Juegos Olímpicos está a la izquierda. El presupuesto final ha terminado siendo, por diversas causas, más altas en casi todos estos juegos, ¿no? Y el que ya se desbordó parece ser que es Tokio. A veces ya son decisiones de gobierno que cada país dice, bueno, voy a hacer esto más caro, ¿no? En el caso nuestro, creo que somos uno de los pocos juegos que estamos terminando por debajo del presupuesto originalmente asignado, ¿no? Y porque se puso una mística, ¿no? Si puedes ahorrar algo, busca el ahorro. Cosas tan simples como en la Costa Verde teníamos el vóley playa, entonces vieron el calendario deportivo, entonces no hay que poner iluminación, ¿no? Porque también las transmisiones por televisión, ¿no? Entonces la decisión fue, en lugar de poner torres de iluminación, corrimos un par de días más en los días de competencia, y el único costo que era para el vóley playa era darles de dormir, comer y trasladar a los deportistas, y el vóley playa pues son 2 jugadores por equipo. Entonces siempre era la idea de buscar ese tipo de ahorros, digamos, ¿no? Bueno, acá hablo un poquito de cómo han sido el tema de procura, pero ya se los he explicado de las 44 empresas, y cómo se ha ido haciendo, ¿no? Pero ¿qué momento nosotros pensamos que ya la cosa podía darse, ¿no? Porque teníamos mucha preocupación y mucho susto, ¿no? Porque era cuando hicimos el roadshow en la Cámara de Comercio en mayo del 17, ¿no? La gran cantidad de empresas que se presentaron, y también para la construcción de la villa, y el interés seguía. Entonces dijimos, bueno, si hay tantas empresas que están interesadas, es porque esto sí puede ser posible, ¿no? Porque nadie va a ser tan loco de meterse algo
y no, y no creer que va a poder cumplir. Entonces, esto fue quizás el primer indicador que de alguna manera dijimos ya, ahora sí tiremos para adelante con toda la fuerza, ¿no? Acá que ha pasado en fin, y otro detalle más de estos sistemas era que las empresas que se presentaban y no ganaban tenían la posibilidad de volverse a presentar al siguiente proceso y pedir una explicación de por qué habían perdido. Entonces eso nos permitía que algunas de las empresas, pues, oye, acá me equivoqué en estas cosas y ahora intento, y alguna de ellas ganó en la siguiente, ¿no? Bueno, este es un resumen de lo que son los contratos NEC, es un poco de detalle, pero se lo voy a dejar acá, aquí va a quedar para que lo vean, ¿no? Y ya, como les digo, será materia de otro tipo de charlas, pero la especificación de lo que es el contrato, ¿no? que tiene varios detalles. Es como, esto ya se usa en Inglaterra y aquí en el Perú también, pero ya para el sector privado, las mineras. Entonces, acá una de las lecciones aprendidas o un legado no previsto ha sido este sistema de contratación que puede servir para que nuestros proyectos, pues, funcionen más rápido, ¿no? Bueno, tiene varias modalidades, es una biblia bien grande de los sistemas de los contratos, ¿no? Es un poco cómo funciona, ya los he mencionado, y también hay la figura del supervisor que colabora en hacer, pero el contrato NEC puro en otros países no usan el supervisor, porque el supervisor es la misma empresa que está metida dentro, pero acá un poco para un control doble, ¿no? Las obras se han hecho, bueno, este es un poco el resumen de cuánto tiempo se han hecho las obras. Han habido, pues, 12 remodelaciones, construcciones, etcétera. La más pequeña fue el Estadio Nacional, que había temas de adaptabilidad. El estadio, no, para las personas en silla de ruedas, pues es totalmente anti-amigable, ¿no? Entonces se hizo mucho ese tipo de trabajo, ¿no? Estas son vistas de la vía Panamericana. Este es el centro acuático, la pista de atletismo y el velódromo. El velódromo ya existía la pista. Un año más pasaba y sin techarlo, y esta inversión que se hizo en el velódromo con madera africana se iba a perder. Y todas han pasado certificaciones internacionales, o sea, para que se pudieran utilizar. Vinieron a chequear la pista, el centro acuático, el velódromo, y dentro de las empresas que se podían contratar nos daban un grupo de empresas que calificaban para ser certificados, ¿no? Y la que ganó en atletismo fue la misma que va a ir a Tokio, ¿no? Y en el estadio de Atlético, si ustedes han pasado, han visto como en la parte sur hay como unas grandes telas y un muro de madera. Era para evitar el tema de mitigar el impacto del viento en contra, ¿no? Ni Bolt iba a bajar los 10 segundos, y Carmela de repente no hubiera hecho 11.7, acá hubiera hecho mucho más, no, mucho menos, perdón, pero y detalles tan particulares como, por ejemplo, la puerta de salida del lado sur. Había que cerrar la parte de atrás para que el viento, porque entraba viento como no una tromba de viento, pero un viento fuerte, y cerrábamos la puerta. Entonces el viento se iba por la puerta norte, entonces había un viento de cola que neutralizaba el viento en contra. Bueno, esto es Villa María El Triunfo, es la cancha de rugby. El rugby
Cuando abrimos para un campeonato de mujeres, la gente dijo, oye, este es fútbol de pelea, y después cuando era de mujeres es pelea de mujeres, ¿no? Y acá hicimos una piscina que repusimos una piscina que existía, que la mejoramos, ¿no? Donde se jugó waterpolo, y la cancha de hockey también, que es para el impacto en esa zona para hacer el hockey y deportes que no son tan conocidos, ha empezado a crecer, ¿no? Ese es de arriba a la izquierda es lo que es en el Callao, ¿no? Que se puede hacer muchos deportes, y el de abajo a la derecha es el polideportivo que existía antes, pero que para vóley la parte de competencia es muy pequeña, entonces se ha utilizado para deportes de pelea. Este es el de Villa Salvador, que se llenó para las competencias de karate, ahí tuvimos una medalla de oro, y al costado es la parte de calentamiento, que va a ser un legado para el deporte de la gimnasia, ¿no? Este es el ecuestre de La Molina, esto es el tiro en Las Palmas, esto es en la Costa Verde de San Miguel, BMX y el patinaje de velocidad, y ya todo esto estamos en proceso de empaquetarlos para el legado. Este es el Coliseo de Ibos, que se hubo que remodelar especialmente para el básquet. Bueno, hemos tenido, digamos, alimentos, teníamos que dar, hemos dado 700.000 raciones, hubo un proceso ¿no? que lo ganó Sodexo para las raciones, hemos tenido 4.000 viajes de buses diarios durante los Juegos Panamericanos y 2.000 para los Panamericanos. Ningún deportista llegó tarde a su sede de competencia, cosa que había sucedido en otros Juegos, y todos llegaron a tiempo, ¿no? El carril panamericano, que ya lo estamos desactivando por si acaso, no, no pelea para desplazar a los deportistas, ¿no? Teníamos que tener servicios médicos por la cantidad de gente que usó los servicios médicos. Hemos tenido roturas de cadera, brazos rotos, a uno le cayó un caballo encima, pero funcionó. Y además el antidoping, hemos tenido más muestras de antidoping que en anteriores juegos. Sí han habido algunos casos, uno peruano que felizmente no compitió, ¿no? Que fue muy mediático, tema de seguridad, la seguridad. El gran problema que teníamos es la seguridad importada, o sea, ya se conocen los problemas nuestros, pero ¿qué puede traer Estados Unidos, Canadá, Brasil, ¿no? México, sobre todo Estados Unidos, ¿no? La antorcha fue algo emocionante, el recorrido duró 22 días, y lo que decían, que la gente salía, a mí me tocó la parte de Cusco, pero la gente salía, se llenaba las calles y perseguían a la antorcha, fue muy, muy bonito y emocionante. Las ceremonias, bueno, ya todos las vieron, y el impacto de las ceremonias como que marcaron el entusiasmo, ¿no? Y al día siguiente pues ganar las 2 maratones con récord panamericano ambas, pues fue muy emocionante. Y qué decir de los voluntarios, pensamos tener inscripciones de 50.000 voluntarios, y terminaron habiendo más de 100.000, de los cuales nos permitió escoger a capacitar a 28.000, ¿no? 12.000 eran inicialmente para los Panams y 7.000 para los Parapans, pero bueno, hemos tenido como 11.300, y de los cuales 622 extranjeros, ¿no? Esto se hizo a través de un proceso por Naciones Unidas que había manejado voluntarios, y la verdad que fueron increíbles, porque a veces teníamos que cambiar la sede de competencia, por ejemplo en el Callao, de un deporte a tener que fue karate, me parece, y
y los voluntarios se quedaban toda la noche trabajando. Y no, las empresas contratistas se iban a las 8, 9, chao, y no aparecían, ¿no? Y fue bastante interesante, ¿no? Hemos utilizado todos los sistemas de compras, ¿no? Para mobiliario, Compras Mi Perú, para uniforme, vallas delimitadoras, con micro y pequeñas empresas, ¿no? Hemos comprado como 200.000 bienes, ¿no? De 269 microempresas y de pequeñas 33. Hemos generado ahí como 2.500 puestos de trabajo, ¿no? Bueno, y acá un poco hicimos un contrato con Petramás para oficios, para, digamos, matar la huella de carbono, ¿no? Bueno, manejo de residuos sólidos, ¿no? Habrán visto basureros de cartón, ¿no? Lo que eran reciclables y no reciclables, ¿no? Hemos puesto sitios para cargar los celulares con energía solar. No había mucho sol, pero en fin. Acá creo que hay un video. No, acá nos hemos salteado el video. ¿Dónde está? A ver si me puedes. Sí. Muchas gracias a vivir la experiencia de la Universidad Continental. Acá hay otro video. Bueno, siempre hay un duende que se mete en las presentaciones. Medios no disponibles. Bueno, Murphy, en fin, creo que ustedes han visto un poco todo esto y como lo dije en un momento, quizás, ¿ya? No está cargado el video. Jugamos todos. Y realmente ha sido un trabajo a todo o nada y muy intenso, pero por otro lado no podíamos dejar mal al Perú ¿no? Y esto fue el motivo y lo importante es que mucha de nuestra gente ni siquiera pensaba que de acá, o sea, terminando los juegos, poco a poco se iban a ir quedando sin trabajo, ¿no? Y todos no pensaban en el día después, seguían trabajando y de la manera más intensa. Creo que ha sido una grata experiencia y, como lo dije, creo que ha sido mi mejor trabajo. Gracias. Agradecemos la exposición del señor Carlos Neuhaus. Y a continuación vamos a continuar con el panel. Para ello vamos a invitar a los miembros del mismo a tomar asiento aquí junto al señor Carlos. Invito al señor Nelson Schack, Contralor General de la República, al señor Juan Carlos Cortés, expresidente ejecutivo de Servir, al señor Anthony Moreno, el director de seguimiento y evaluación de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, y al señor Carlos Paredes, presidente de Intertin. Igualmente a la señora Emma Barrios, directora de Proyectos Especiales de la Universidad Continental, quien estará en la conducción del panel. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Dejo la conducción a la señora Emma Barrios. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir esta experiencia tan bonita, en la cual yo he anotado algunas ideas que desde la gestión pública
pues seguramente son aspectos que se afirman, que son parte de esta experiencia de éxito, como se ha denominado, en la cual creo que el eslogan "Jugamos todos", y que se expresa en ese compromiso que se señala en la última parte de la exposición, creo que es un elemento sumamente importante, ¿no? Entonces, para este panel, lo que les propongo es conversar sobre cómo esta experiencia tan bonita, tan efectiva, tan exitosa, en la cual se generan espacios para las personas que no tenían acceso a determinados elementos de deporte. Una experiencia en la cual se hace un trabajo colaborativo, no solamente trabajando con los stakeholders, que ya se sabe que un gestor tiene que tener en cuenta la Contraloría y las normas, sino que se involucran las necesidades de los ciudadanos, como por ejemplo las personas con discapacidad. Toda esta experiencia tan particular, ¿cómo es posible replicarla para el conjunto de la gestión pública peruana? ¿Cómo es que nos cuesta tanto gestionar? ¿Cómo es que nos cuesta tanto invertir? Y hay una referencia. Entonces, lo que yo propongo a los miembros del panel es poder compartir una reflexión, un comentario, cómo hacer posible desde el punto de vista de las inversiones, del impacto económico, del trabajo del servicio civil, desde la Contraloría también, obviamente, cómo hacer posible que no sea una sola experiencia de éxito, sino que toda la gestión pública sea una experiencia de éxito. Quería proponer en primer lugar, Anthony, si compartes con nosotros desde la experiencia de las inversiones. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad en primer lugar. Puntualmente, dos cosas me parecen muy importantes. He seguido muy de cerca este proceso y muy orgulloso del resultado final, como todos. En primer lugar, lo siguiente, ¿no? Aquí, además de todo, se han roto varios paradigmas. En inversión pública, hace 20 años comenzamos a sistematizarla con el Sistema Nacional de Inversión Pública y ahora el INVIERTP. Y el gran paradigma era, pues, que casi, ahora se dice casi inocentemente, pero el gran paradigma fue formulando bien un proyecto, ¿no? Evaluando bien su rentabilidad social. La siguiente parte como que se daba por hecho, es decir, un proyecto viable, después de algún tiempo, se suponía que se debía ejecutar sin mayor problemas, ¿no? Eso no era el tema. El tema era fundamentalmente la preinversión. Con el INVIERTP incluso esto se modificó un poco más. Ya no solamente era evaluar, sino también programar. Igual, de la misma manera, inocentemente se pensaba que programando bien y formulando bien, que dicho sea de paso son actividades bastante dignas y necesarias, pero totalmente insuficientes para concretar, ¿no?, las cosas, ¿no? Y en ese aspecto, esto nos cambia la forma, nos pone un reto bien grande, ¿no?, que ya se estaba ya forjando, ¿no?, pero con esto es más evidente. Entonces, si bien programar, formular, evaluar socialmente los proyectos es necesario, el gran reto viene después, en la ejecución. Y en la ejecución hay dos cosas fundamentales que se han mencionado a lo largo de toda esta exposición. El cambio. O sea, hay un horror al cambio, la gestión del cambio. Ejecutar un proyecto es gestionar cambios. El cambio no puede ser vetado, el cambio no puede ser proscrito. Por supuesto que hay cambios y cambios, y el cambio no puede desnaturalizar lo inicialmente planteado, pero en realidad, a lo largo de estos 20 años de inversión pública, por más de la mitad de la época, lo que se formulaba debería exactamente igual ejecutarse, lo cual es casi absurdo decirlo, ¿no? Entonces el cambio el cambio se gerencia, por lo visto, el cambio no se le corre, y sin embargo ahí tenemos algunos retos adicionales, porque en la ejecución también, como hemos visto, es básicamente gestionar contratos, fundamentalmente es gestionar contratos, y contratos con cambios. ¿Qué significa? En buena cuenta es el NEC, que te permite hacer esto que podemos llamar el fast track, es decir, mientras estoy elaborando los estudios definitivos, a la vez ejecutando la obra, ¿no?
Eso, por ejemplo, articulado para hacer esto. Sin embargo, si aquí hay especialistas sabrán que lo que se maneja en OSI y lo que se maneja en InvierTP es terminar bien mi expediente técnico y después recién ahí pasar a la ejecución de la obra, ¿no? Eso, por ejemplo, es una lección aprendida. Es un gran reto que tenemos de cómo acomodamos el marco legal, tal vez no para todo, porque también esto hay que pilotearlo, ¿no? La realidad de Panamericanos difícilmente se puede replicar, o sea, la realidad, el contexto a otras situaciones. Entonces, tal vez hacer pilotos puntuales me parece ser lo ideal, ¿no? Pero hay que aprovechar esto nos abre los ojos, ¿no? Eso, y una última cosa como reflexión final es que tú puedes tener las herramientas, incluso las personas, el soporte del extranjero como es el mío acá. Sin embargo, algo que siempre va a latir ahí va a ser el tema de las personas, ¿no? O sea, el equipo clave, el liderazgo evidente que se ha manejado. Eso es fundamental, ¿no? Posiblemente otras personas con las mismas herramientas, el mismo apoyo legal del marco que te da el 1248, tal vez no hubiesen tenido lo mismo. Entonces hay también un reconocimiento al equipo humano que ha estado ahí, ¿no? O sea, eso me parece fundamental. Muchas gracias, Anthony. Me parece que le pasó la pelota al ingeniero civil. Entonces, continuamos contigo, Juan Carlos. No era la idea, pero en fin. Yo quise empezar con un tema emocional. Yo había decidido, digamos, yo había dejado este cargo para mí importante 7 años después. En la administración pública había decidido estar tranquilo. Dije, voy a ponerme en modos panamericanos y panamericanos viendo la televisión. Pero, digamos, un querido amigo me dijo, claro, tengo una entrada, vamos al velódromo. Y me fui al velódromo. Y realmente lo que yo sentí fue una sensación, o sea, fue la misma sensación que he sentido cuando he entrado al estadio en la noche en un gran partido de fútbol. El estadio lleno, luces, el velódromo, era la misma historia. Entendí que esto era importante, entendí lo que estaba haciendo era importante. Entonces yo diría, hay un tema emocional para los peruanos de lo que se ha hecho. Y creo que eso hay que tomarlo en su medida total. Y yo diría, sí, se juntaron los planetas, le dijeron a Carlos que estuviera conduciendo esto, un equipo abajo interesante. Y yo tuve la oportunidad de llamar a una persona que ha trabajado en el tema, no acabó en el asunto, le dije, ¿cuál ha sido el factor fundamental que tú crees que esto ha hecho que funcione? Y fíjese, bien interesante lo que me dijo. Me dijo el entusiasmo, las ganas, la mística de las personas. Entonces yo dije, bueno, esto es, y le juro que cuando yo estaba en el velódromo y veía que pasaban los diferentes, y veía, teníamos una sola concursante peruana y los peruanos moríamos por ella, no tuvo ninguna medalla, ni para nada por el estilo, bastante lejos, pero igual sentía que había una fuerza. Y después, cuando me he soplado gratamente, tirado en mi cama, viendo cada uno de los concursos y todas las pruebas que veían en la televisión, decía, pucha, esto es una cosa realmente magnífica, ¿no? Tanto los para como bueno, he visto todo en realidad. Y cosas impresionantes como puede ser el rugby de los panamericanos. Es realmente impresionante, es estrategia pura. Y creo que todos los gestores públicos deberíamos ver el rugby de los panamericanos. Ahora, yo creo que es importante no perder la perspectiva de lo que ha sucedido. Y obviamente el equipo y Carlos han sido fundamentales en eso. Pero hay algunas cosas que creo que es importante recordar, porque
nos gusta olvidarnos de las cosas. La primera es que luego que obtuvimos en Montreal que nos dieran esta sede, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que nos pusiéramos las pilas? O sea, no nos olvidemos de eso, por Dios. No nos olvidemos de eso, de los irresponsables que podemos ser. Felizmente que vino una persona responsable que dijo vamos a ponerlos rápidamente, pero yo imagino que para ti ayer esto ha sido un tema sumamente complicado porque, digamos, hemos jugado rápidamente cuando te han nombrado a hacer las cosas y hemos logrado una cosa positiva y con algunas cosas con miedo, ¿no? Porque yo imagino que tú te has estado muriendo de miedo en ciertos temas. Es obvio, no acaba esto, no acaba el otro, el tránsito que fue, digamos, sí hubo el carril, pero sabemos que perfectamente era una desgracia en ciertas cosas y tenemos que reconocerlo. O sea, todo salió bien, todos estamos contentos por esto, todos tenemos orgullo de lo que ha sucedido, sin lugar a dudas. No hay la menor duda, yo no tengo la menor duda en eso, pero somos bien improvisados en ciertas cosas. Y eso tenemos que tenerlo porque esto es gestión. Entonces, y luego, digamos, un kamikaze que decidió aceptar el tema. ¿No? Entonces, porque es cierto, Carlos, o sea, digamos, esto pudo salir muy mal. ¿No? Y sabemos perfectamente que a veces asumimos temas que efectivamente no funcionan. Felizmente en este caso todo estuvo alineado, pero uno pregunta y dice, ¿por qué a veces los planetas están ordenados para nosotros, ¿no? Yo el otro día discutía con una persona, digamos, que no voy a nombrar, pero en la semana pasada, ¿qué pasó importante en el país? Ha pasado así, pero donde los planetas se alinearon. Este sinvergüenza, abogado, digamos, acosador, se iba de viaje, ¿no? Y los planetas se alinearon. Uno, los vecinos dijeron, sí, llamaron a decir, se está yendo, está con maletas. Dos, esta funcionaria pública de migraciones que se hizo la loca y comenzó a demorar el asunto para que no pasara. Y avisó, porque ya estaba avisada. Tres, la empresa privada, en este caso LAN, que dijo, no voy a dejar que pase. Y después el comunicado fue un comunicado sumamente redondo. Y cuatro, la defensoría de las 7 de la mañana diciendo para efectos de que eso no suceda. ¿Podemos? Como país, ¿podemos? Yo digo que sí, ¿no? Y esto es parte de lo que sucede en este tema. La cosa no ha terminado. Y eso creo que hay que verlo de una manera importante porque, bueno, está Nelson acá, así que digamos, esperemos que no pase nada. Ahora, yo quisiera entrar a un tema más de servidores públicos finalmente y sí tengo una preocupación, ¿ya? Digamos, hay un artículo de la ley 30680, ¿no? Que, digamos, no está en tu presentación, pero que dice lo siguiente, y es importante que tengamos en cuenta esto porque eso no debe volver a suceder. Dice el artículo 38, connotaciones al proyecto especial para la preparación y desarrollo de los 17º Juegos Panamericanos del ¿no? Autorícese por excepción al proyecto especial para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos y los sextos Panamericanos a exonerarse de la aplicación del decreto legislativo 1057
y su reglamento, y a contratar bajo el régimen civil los servicios necesarios para la organización y realización de los referidos juegos a través de la figura de la locación de servicios. Este dispositivo se encuentra vigente hasta la culminación de los juegos. Yo entiendo perfectamente, no sé si tuviste algo que ver en esta norma, pero hay una norma y obviamente nadie te puede cuestionar absolutamente nada porque hay una norma que te decía puedo contratar locadores de servicios, ¿no? Y queda clarísimo eso. Lo que quiero como reflexión es decir que esto no debe suceder. ¿Por qué no debe suceder? Porque lo que estamos haciendo como Estado, como leyes, es lo que es la informalidad, convertirla en informalidad momentáneamente para un proyecto especial. O sea, aquellos que no son trabajadores, aquellos que son trabajadores convertirlos en no trabajadores porque estamos apurados, porque le dieron un encargo a último minuto, porque nos preocupamos de este tema dos años antes de que hacerlo. Pero sí tenemos que ver como país, porque lo que tenemos que hacer es justamente prever que esto tiene que ser contratados de acuerdo a las normas que establecen la normativa. Depende algo excepcional, pero son trabajadores. Entonces, sí ha servido y ha potenciado la posibilidad de contratar a extranjeros, ha posibilitado el que funcionen las cosas, pero eso no habla tan bien de nosotros, habla muy bien del equipo que ha hecho esto, habla mal del país, porque no podemos renunciar a ciertas cosas que son básicas en la propia convivencia en la cual estamos. Entonces, yo lo que, como resumen, quisiera decirles es, en primer lugar, debemos estar orgullosos de lo que nos ha pasado. Creo que tenemos que estar sumamente orgullosos de lo que ha pasado. Y me estoy olvidando de un tema que creo que es fundamental, que lo mencionó Carlos en algún momento, y es el tema de los voluntarios. Es cierto que, digamos, tenía una envidia absoluta personal por la casaca. La casaca estaba realmente... No pido ninguna, pero estaba realmente lindo. No sé, es un maestro que hizo, o maestra que hizo el diseño de la casaca, porque realmente no le gustaba a ustedes. Sí. O sea, ¿ah? Sí, Sí, es linda. O sea, además, y los voluntarios, o sea, yo lo que digo es, este país realmente tiene un potencial, pero absoluto. Yo los he visto actuando en varias circunstancias a los voluntarios y digo, bueno, qué gente realmente de la cual tenemos que aprender. Todos. Y bueno, lo mismo que yo he visto durante 7 años a servidores y funcionarios públicos, lo mismo, ¿no? Con una sonrisa, haciendo las cosas más increíbles y mejores para el país. De alguna manera lo son estos voluntarios. Pero yo diría, y con eso termino ya, porque me está mirando mal Emma, yo diría, lo primero es sentirnos orgullosos de lo que ha sucedido. En segundo lugar, mirar de manera transversal e inclusive a lo que venga, digamos, porque hay algunos problemillas que se van a presentar, hay unos arbitrajes que todavía están discutiéndose. Yo creo que hay que ver la manera como resolverlo rápidamente. Y tercero, repotenciar lo que es las personas que han logrado, mediante pura y simple gestión, el poder realizar algo tan significativo para el país. Entonces, agradecer lo que ha sucedido. Bien, muchas gracias. Este otro aspecto, entonces, delegado, que es
ha dado la oportunidad que mucha gente muestre su compromiso, sus talentos, sus ganas de hacer muchas cosas. También obviamente un legado de inversiones, infraestructura. Carlos, por favor, te ruego nos comentes cómo ves, qué nos tendrías que comentar para que esta experiencia se siga reproduciendo en el país. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Carlos por su entrega y por el éxito que nos han dejado los peruanos. Estuve revisando unas cifras sobre el impacto económico de los panamericanos y uno podría hacer el análisis macroeconómico tradicional de ver cuánto ha sido el impulso fiscal por esto y la conclusión es, bueno, ha tenido un impacto positivo, pequeño, pero yo creo que eso no es el legado económico de los juegos, ni el turismo que se ha traído, ni la dinamización pequeña de la demanda interna que produjo. Creo que lo que nos enseña es una nueva forma de gestionar dentro del sector público. Nos muestra la importancia que tiene la persona, ¿no es cierto? Hablabas del kamikaze. Bueno, creo que hay unos cuantos kamikazes en el... ¿no? Y creo que las personas como Carlos pueden hacer una enorme diferencia. Y hacen una enorme diferencia porque hay mucha gente en el sector público que no toma decisiones, ¿no es cierto? Hubo retrasos en el inicio de estas obras porque no se tomaron decisiones, y no porque hubiese corrupción, ¿no? Y no porque fuese una partida de incapaces, sino porque hay una estructura de incentivos que no te lleva a tomar decisiones. Y ahí sí yo discreparía sobre el tema de crear una ley especial para hacer esto. O sea, eso que permitió hacer esto, entre otras cosas. Yo veo en el sector público que hay muchos regímenes laborales que nos encantaría tener en el sector privado, ¿no es cierto? Y han habido durante muchos años. Entonces, yo creo que más bien hay que ver cómo flexibilizo las cosas para el sector privado y en el sector público, cómo termino con normas que lo que están haciendo es entorpecer la toma de decisiones a todo nivel. Pero creo que la gran lección, al margen del PMO, no sé, yo tengo un pequeño problema con el oleoducto. Después del segundo ataque este año, se han producido 3 desde mediados de junio, me dijeron, ¿y cómo estás? Y yo le dije, bueno, más o menos, acabo de sufrir un segundo derrame. Me dijeron, oye, pero se te ve muy bien, ¿no? Y entonces la solución, ¿no?, del gobierno es, oye, vamos a usar PMOs para enfrentar los problemas generados por la ausencia de Estado en gran parte de la Amazonía durante más de 40 años, ¿no? Entonces, vamos a usar PMO para la reconstrucción del norte, ¿no? Porque si seguimos a este paso vamos a tener otro niño costero antes de que terminemos de reconstruir el norte. Entonces, creo que Carlos, el legado de Carlos y de su equipo es que sí se pueden hacer las cosas dentro del sector público, que es un tema de tener el marco normativo y los incentivos, estructura de incentivos para que gente capaz, gente que esté acostumbrada a tomar decisiones, las tome y tenga éxito, y los peruanos tengamos éxito. Bueno, no puedo dejar de nombrar o mencionar a la Contraloría, dado que está el Contralor, mi gran amigo, a quien le escribo y
y no me escribe, lo llamo, lo llamo y no me llama, ¿no es cierto? Pero la Contraloría juega un rol importantísimo en el Estado. Tiene aspectos positivos y también tiene aspectos negativos. Y creo que con Nelson se ha iniciado este nuevo estilo de control concurrente para nosotros en el tema de la refinería de Talara. Es muy importante. Tenemos que tomar decisiones, no son decisiones agradables, pero hay que resolver problemas, ¿no es cierto? Y no tengo una ley especial, pero tengo a Nelson que me va a terminar de controlar rápidamente, ¿no es cierto? Creo que la lección económica es, me hace acordar a Freddy Ternero, ¿no? La lección es sí se puede. Carlos Neuhaus nos ha demostrado que sí se puede. Requieres marco regulatorio adecuado, necesitas decisión, necesitas apoyo político y necesitas una buena dosis de testosterona. Y con esa receta tú sacas esos ingredientes, ¿no es cierto? Tú sacas adelante los proyectos y la estructura de incentivos es crucial. Creo que acá eso permitió que se alineasen los astros y bueno, termino felicitándote, Carlos. Me acabo de acordar una cosa, la tengo que mencionar. El gerente general, yo asumí la presidencia de Petroperú a comienzos de mayo y me dijeron en junio o más o menos que había esta oportunidad de no seguir adelante con el compromiso que teníamos de auspiciar los juegos, ¿no? Y que nos podíamos ahorrar tanta plata. Y yo no había sido un convencido de que los juegos eran una buena idea. Ahora estoy totalmente convencido que fueron una excelente idea. Pero me dijeron eso y me puse a pensar, porque estoy en un programa de austeridad muy grande. Y lo que le dije es, oye, nosotros somos parte del Estado y esta es una política del Estado, ¿no es cierto? Y cómo vamos a nosotros a quitarle la alfombra bajo los pies a Carlos Neuhaus. Nos reunimos un domingo a las 7 de la noche o algo así en la San Antonio de la Molina, porque los dos no encontrábamos horas donde juntarnos durante la semana por la cantidad de trabajo que teníamos. Pero eso me lleva al estado disfuncional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un estado que es enormemente disfuncional, donde las diferentes entidades no están coordinadas y a veces se meten cada vez entre ellas. Creo que es también muy importante en la historia de éxito el comunicar bien qué es una política de Estado, cuál es el norte y qué es lo que se espera de cada uno de nosotros en apoyar esas políticas. Bueno, termino felicitándote, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Le ha llegado el momento a Nelson. Efectivamente creo que está clarísimo, las personas tienen que tomar decisiones, los gestores toman decisiones y se encuentran con estructuras y normas que no se los permiten, pero aún así asumen riesgos. Entonces creo que hay una serie de aprendizajes de esta experiencia y que pedimos tu intervención. Ya hemos avisado que te van a dejar salir. No, muchas gracias. Ya varias veces hemos conversado con Carlos Neuhaus, también con Carlos Paredes, nuestros grandes amigos. Y a ver, yo quisiera empezar diciendo, efectivamente, como bien decía Juan Carlos, y ya todos lo han manifestado, cuando el Estado peruano quiere hacer algo, pero que en realidad quiera, o sea, no es que para el floro político dice que quiere, sino que realmente se compre el compromiso hasta que le duela de querer, todo se puede hacer. Todo se puede hacer.
Se pueden cambiar leyes, se puede generar plata, se puede conseguir más recursos, se puede contratar a la gente que se necesita contratar, etc. Pero un tema fundamental, ¿no? Y en eso quisiera complementar todas las ideas que en este magnífico panel se han vertido y con las cuales yo estoy absolutamente de acuerdo, es que, y siguiendo la línea de Carlos en la última parte, ¿no? Frente a los problemas de la gestión, lo único que cabe es tomar decisiones y resolverlos. Y eso exige una dosis de valentía, de compromiso, de liderazgo, que es fundamental, ¿no? O sea, yo diría, tratando de hacer, porque eso me lo han preguntado todos mis alumnos aquí y en otras universidades, bueno, ¿por qué ha funcionado el tema de la reconstrucción, el tema de los Juegos Panamericanos, en contraposición, por ejemplo, con las miles de horas paralizadas que hay? Hay más de 6.000 obras paralizadas por miles de millones de soles, están paralizadas hace años. El propio tema de la reconstrucción con cambios. Entonces, quizás siendo un poco más conceptual, ¿no? Yo identifico que hay 5 componentes que han permitido, ¿no? Que esto sea un orgullo nacional y que funcione también. El primero, sin duda alguna, es el liderazgo y este compromiso y esa mística que Carlos ha mencionado y que yo he podido apreciar en sus equipos de trabajo. Equipos de trabajo altamente calificados, adecuadamente remunerados, ¿no? Porque también, yo siempre entro a las discusiones, incluso en el Parlamento, ¿no? Oye, pero es que no ejecuta. Sí, pues, pero ¿y cómo debe ejecutar si le pagan 2.000 soles al logístico? ¿Qué cosa quiere? ¿No? O sea, esa es la realidad. Es por eso de que quizá un mensaje que quiero es, necesitamos aprender de esta experiencia, pero hay que saber cómo esta experiencia se puede replicar y en qué se puede replicar, ¿no? Pero además del tema del liderazgo y el compromiso y este sentido de trascendencia, ¿no? Que como bien ha mencionado Carlos, o sea, la gente trabajaba mañana, tarde y noche, sabiendo de que llegando al éxito, se iban a quedar sin trabajo, ¿no? No pensando incluso de que muchos de ellos iban a ser luego contratados y se volvieran gitanos olímpicos. Ese compromiso no siempre se aprecia. Pero el solo querer, el solo comprometerse, el solo decir vamos a tomar esas decisiones, ¿es suficiente? No, yo soy más realista, ¿no? Se requieren, o sea, una serie de aspectos contextuales que permitan generar esa estructura de incentivos para que esa emoción se traduzca en acciones concretas y la gente decida y decida responsablemente. En ese sentido, hay algunas características que vale la pena tener en cuenta respecto de los Panamericanos, ¿no? Para mí, los Panamericanos, digamos desde la perspectiva más contralora, ¿no? Los Panamericanos son contrataciones de bienes y servicios y realizaciones de obras. Son 38 las obras de los Panamericanos. El equipo de Carlos ha estado a cargo de 22. Y esas han funcionado recontra bien. Pero las otras 16, a cargo de la municipalidad, esencialmente, esas no han funcionado bien. Es más, hay 2 que no se terminaron de hacer, se han cancelado. Es más, hay algunas que todavía no terminan. Y ya terminaron los juegos, ¿no? O sea, no interiorizaron que había una fecha inamovible, ¿no? Pero, ¿cómo se hicieron? De una manera distinta, con un equipo humano diferente, quizá con un liderazgo marcadamente distinto, ¿no? Pero Carlos tuvo un marco legal un poco distinto también. O sea, no siguió la ley de contrataciones, aunque lo hizo para el tema de bienes y servicios, pero yo me refiero a las obras, ¿no? Aplicó este modelo de contratación NEC, New Engineering Contract, ¿no? Pero además, en el marco de un acuerdo de gobierno a gobierno, tuvo una asistencia altamente calificada.
¿Cuál es la ventaja de eso? Que no vinieron a aprender, vinieron a enseñar. En la gestión pública perdemos mucho tiempo tratando de aprender, porque le encargan hacer cosas a gente que no sabe. Porque puede saber, como yo digo, ¿no? Pueden recitarme la ley de contrataciones, pero no saben comprar. Y entonces tuvieron una serie de cosas que normalmente en el Estado no tenemos. Una gestión profesional, un PMO, ¿no? Esta capacidad de gestionar profesionalmente los proyectos de gran envergadura y complejidad, ¿no? Pero ojo, el contrato de G2G nos ha costado 76 millones de dólares. Eso es el fee que le hemos pagado a los ingleses. Pero vale la pena. Con los ahorros que ha hecho, ya están pagados, ¿no? Pero además de este liderazgo, de esta capacidad, motivación, las reglas, ¿no? Estas nuevas capacidades, incluso muchas de las obras, y eso no lo comentó Carlos, pero muchas de las obras se han hecho con tecnología BIM. O sea, como si fuera privado. Y eso también ha requerido, y eso es algo que quería mencionar, un elemento importante, creo yo, ¿no? Y eso quiero destacarlo, no porque sea el Contralor, sino porque ya les voy a contar ahí una anécdota, ¿no? Es que si quizá hubiera aplicado los mecanismos de auditoría tradicional a este proyecto o a este gran programa de inversiones, seguramente las obras se hubieran paralizado varias veces. ¿Por qué? Porque cuando normalmente se hace control, ¿no? Hay un temor natural, ¿no? En cambio aquí nos pusimos de acuerdo. Yo no tengo marco legal para obligarle a los panamericanos a hacer control concurrente. Fue un acuerdo de voluntad, tomando un café cuando fue a verme. Lo mismo pasó con Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un marco de acuerdo de gobierno a gobierno, sus reglas son distintas, ¿no? Pero desplegamos este modelo de control concurrente. ¿Y qué hace el modelo de control concurrente? Hace un acompañamiento multidisciplinario, sistemático, efectivo, en donde los equipos, de manera transparente, se ponen de acuerdo y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo creo que está haciendo lo mal. Porque mira, esto es lo que está pasando. Ah, sí, efectivamente, entonces se corregía. Es más, en muchos casos, hasta cuando iba a sacar un informe la Contraloría, ¿no? De un equipo altamente calificado, no de contadores, auditores, que son muy valiosos, pero necesito un equipo multidisciplinario, necesito ingenieros, ¿no? Y no solamente ingenieros, necesito arquitectos, necesito un montón de especialistas. Es por eso que en la Contraloría en este último tiempo han entrado muchísimos especialistas, ¿no? Ahora tengo una planta de por lo menos en la sede central 200 ingenieros altamente calificados, ¿no? Y altamente calificados, ¿por qué? Porque les pago bien, ¿no? Así de sencillo. La escala de remuneraciones de la Contraloría es una de las más altas del sector público, y así debe ser, ¿no? Es parte de ser capaz de captar y retener personal calificado en el Estado, que es una tarea fundamental. Un Estado que no sea capaz de hacer eso nunca va a tener el recurso humano necesario, no solo para controlar, sino para hacer. Y entonces, esta lógica del control concurrente ha permitido que, incluso les decía, antes de que se hagan antes de que se publiquen los informes, ¿no? Ya buena parte de esos informes, de esas observaciones ya estaban resueltas, ¿no? Entonces, este modelo de control concurrente es sin duda alguna para mí parte de este combo que permite que las cosas funcionen. Estoy tan convencido de eso que he mandado un proyecto de ley al Congreso, que espero que se apruebe pronto, expandiendo este modelo de control concurrente a las principales obras del Perú, porque ahora solamente están para las grandes obras, para el tema de los panamericanos, para el tema de Talara, que por un acuerdo que hemos tenido,
Pero esencialmente, acuérdense, este modelo se creó, lo creamos para la reconstrucción con cambios. Y la reconstrucción con cambios ha tenido muchos problemas, sí, pero las obras que se están haciendo, que están bajo el enfoque de control concurrente, no tienen problemas. Juan Carlos decía, bueno, de repente, ojalá que no pase nada después, cuando se hace la auditoría. Yo no creo que va a pasar nada. Al contrario, se va a verificar que están bien hechas, ¿no? Porque ya nos acompañamos. Ya los auditores supieron y vieron, los equipos multidisciplinarios, cómo ha sido todo el proceso. Y es por eso de que, en muchos casos, este mecanismo de control concurrente cambia la estructura de incentivos de una manera importante. No en el caso de los panamericanos, sino hablando en general. Lo cierto es que nuestro Estado, y ahí trato de entrar al tema que decía Emma de la replicabilidad, ¿no? Lo cierto es que en nuestro Estado hay muchos funcionarios públicos honestos, la gran mayoría, pero no necesariamente saben, no necesariamente están capacitados. Nunca el Estado se ha preocupado de manera sistemática de capacitarlos. Siempre se ha dejado que cada uno se capacite. Y eso está bien si le pagas bien. Pero si no le pagas bien, no puedes pretender que se capacite solo. Y entonces ahí tenemos un problema grande. ¿Qué vemos nosotros cuando entramos con el control concurrente? No en el caso de los panamericanos, porque en el caso de los panamericanos el estándar fue así. Cuando el control concurrente se despliega con un equipo altamente calificado de la Contraloría, ¿no? Le sirve al funcionario público honesto, porque se le dice lo que está haciendo mal a nuestro juicio. Nosotros también nos podemos equivocar. Es por eso que ahí está la bondad de este modelo. No es vinculante. Es una alerta. Te aviso que yo creo que lo que estás haciendo está mal. ¿Para qué? Para que lo corrijas y no te sanciono. La sanción va en el control posterior. Pero también cuando encontramos a un funcionario que hay evidencia de que está queriendo hacer las cosas mal, ¿no? El informe se expone, ¿no? O sea, genera roche. Toda la ciudadanía lo conoce, y no solo la ciudadanía, las autoridades competentes también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conversado con Carlos de los comunicados? ¿No? Salió el comunicado de prensa de la Contraloría, después sacaba uno con los panamericanos, pero al final ese mecanismo de coordinación también ha sido, creo yo, muy importante, ¿no? Y finalmente un otro tema también que creo que, a propósito del tema de la reconstrucción y de todas las miles de obras paralizadas, aquí ha habido una ejecución centralizada. O sea, no es que se han hecho, se le ha dado para que un montón de entidades hagan todas las obras, ¿no? Han hecho grandes procesos de contratación, ¿no? Entonces yo creo que sí, y eso sería un buen estudio de caso para la universidad, ¿no? O sea, tratar de conceptualizar cuáles son estos elementos, digamos, del combo, ¿no? O estos ingredientes del cóctel que permite realmente que los Juegos Panamericanos hayan sido lo que han sido. Un enorme orgullo y un gran éxito para nuestro país, y que nos han permitido ver que sí se puede, pero con ciertas condiciones, ¿no? No hay que, porque varias veces, y yo con esto acabo, varias veces hemos escuchado en la Contraloría, ya, entonces hay que hacer como panamericanos, todo tiene que ser como los panamericanos. No se puede, no se puede, materialmente es imposible, no se dan las condiciones, ¿no? Pero no cabe duda que para los grandes procesos de infraestructura, los grandes proyectos, la ruta parece estar clara. Hagamos un mecanismo muy similar, ¿no? Quizá con estas atingencias que bien plantea Juan Carlos, ¿no? Porque está claro, uno de los grandes problemas en la ejecución del gasto es que no sabemos programar y planear responsablemente y empezar cuando debemos de empezar. O sea, ¿por qué lo exoneran del CAS? Porque es obvio, pues
Si no lo hubieran exonerado del CAN, no hubiera podido contratar a la gente. ¿Pero por qué? Pero es que debió empezar a 2 años antes, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones yo creo que valen la pena tener en cuenta cuando uno se plantea a tratar de analizar, incluso desde la perspectiva más académica, cuál ha sido el éxito, ¿no? Sin duda alguna, el liderazgo de Carlos y su equipo han sido un valor fundamental, ¿no? Pero como que requiere también otras condiciones que la evidencia empírica demuestra que se pueden hacer, se pueden dar, se pueden sacar leyes, se puede gestionar recursos, se puede... Por eso les decía, yo soy un convencido que en el Estado, cuando el Estado quiere resolver algo, no una institución, no, porque tenemos un problema en la organización estatal, ¿no? Todo es institucional, pero los problemas no son institucionales, ¿no? Los problemas son estatales. Cuando el Estado en su conjunto quiere resolver algo, lo puede hacer. Tiene toda la capacidad para hacerlo. Pero como yo digo, tiene que querer. No una institución. Todos tenemos que querer. Y cuando eso es posible, sí se puede. Muchas gracias. Este elemento que añade en la reflexión Nelson, que tiene que ver con la confianza, creo que es un elemento central también de la gestión, novedoso, porque al contrario vivimos un clima en el cual si te pones de acuerdo está mal visto, y al contrario hay que ponerse de acuerdo, porque efectivamente de lo que se trata es de reconocer que cada situación seguramente es diferente, y entonces cómo descubrir el valor de la confianza en la administración pública será un gran reto. Antes de pasar la palabra a Carlos para que nos regale un último testimonio, quisiera también poner en la mesa el otro elemento del legado que tiene que ver con la educación y con el aspecto social de los deportistas, ¿no? Así como concurrieron miles de peruanos, también nunca habíamos visto tantos deportistas activos en nuestro país. Por el testimonio de los 7 deportistas que de la Universidad Continental participaron en ambos, en el Panam y en el Panamericanos, hemos visto de primera mano cómo es un esfuerzo personal y familiar gigantesco. Entonces, yo quería pedirte también una reflexión al respecto. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué es tan difícil en nuestro país que alguien que quiere destacar tiene que hacer un esfuerzo tan gigantesco? Y que en todo caso, por ejemplo, un testimonio muy fuerte que tenemos en la universidad, si no existiera la educación a distancia, no podríamos tener competidores de alto rendimiento, porque ellos no pueden ir a una clase regular, ellos no pueden ir a tener una vida como cualquier otra persona si tienen que entregar 8 horas al día, pero es la situación de miles de peruanos, las cuales como Estado nos ponemos de su lado. Entonces les facilitamos las cosas, como en la gestión pública facilitamos las cosas para que las cosas fluyan. Entonces, tanto efectivamente el Estado necesita alinearse a esas necesidades de las personas, ser sensible a esa diversidad para responder a ello. Quisiéramos pedirte entonces un último comentario, por favor, Carlos, al respecto y todo lo que consideras tan valioso de esta noche. Primero agradezco las palabras de todos ustedes y de alguna forma, premia un poco el esfuerzo que se ha hecho y que cuando uno se mete en este tipo de proyectos de kamikaze, un amigo arequipeño que tengo y que me llamó al poco tiempo que se enteró que estaba asumiendo este cargo y prácticamente me conminaba a renunciar, ¿no? Casi como que de grado fuerza yo tenía que hacerle caso y no renuncié, ¿no? Y salimos adelante. El equipo, yo creo que
se ha hablado mucho de las herramientas que se han utilizado, ¿no? Pero el tema humano es importante. El tema humano es y lograr un equipo que funcione en tan corto tiempo también es una tarea difícil, ¿no? Y creo que lo que hicimos fue mezclar gente tanto del sector público como del sector privado y gente que le gustaba el deporte o que era deportista y que no era deportista, ¿no? Y me acuerdo como anécdota cuando antes de asumir el puesto y ya me lo habían anunciado, tuve que ir a dejar a mi hija a Inglaterra y no tenía nada que ver con que iba después a terminar contratando con el gobierno, pero pedí una reunión con Sebastian Coe. Sebastian Coe fue el presidente de los Juegos Olímpicos de Londres y claro, los que venimos del deporte sabemos pues que fue campeón olímpico en 1800 y 1500 metros, ¿no? Y era todo un ícono en Inglaterra, ¿no? Y recuerdo también Steve Ovett, eran dos ingleses que se peleaban las medallas y los récords, y lo fui a ver, ¿no? Me regaló una hora de su tiempo y me contó un poco la película, ¿no? Por un lado vas a tener a los ganadores de la Olimpiada más grandes, pero a los que vienen del exterior que te van a pedir estadios con música, ¿no? Y por el otro lado vas a tener digamos internamente la gente que te dice, bueno, el costo de oportunidad de tu país y a nosotros también, a pesar de ser un país desarrollado, pues nos faltan escuelas, nos faltan hospitales, siempre faltan, ¿no? Y que la priorización, entonces tenías que guardar el equilibrio entre una y otra cosa, ¿no? Después gente me dijo, me recomendaron muy intensamente que contrate al gerente de Manchester United, que es uno de los principales, creo que el equipo a nivel mundial que más de presupuestos maneja. Y yo dije, no, yo necesito y contrató al gerente de operaciones de las tiendas Harrods. Es una de las tiendas más grandes de Reino Unido y que es muy complejo. Entonces me dijo, no, yo necesito a alguien que sepa del proceso. Entonces dije, bueno, sí, no basta con ser un buen deportista, y muy buena gente que no sea del mundo del deporte también puede ayudar. Entonces logramos mezclar digamos gente de distintos orígenes y hacerlos trabajar juntos. Los que venían del sector público te daban las alertas, ¿no? De, oye, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Nelson conoce parte del equipo, ¿no? Y los que venían del sector privado pues le ponían velocidad, ¿no? Oye, ya, ¿cuándo sale? Los TDRs, hay que apurarse, los convenios. Entonces, al final todos empezaron a trabajar dentro de un engranaje, y es cierto, había que pagarles bien, ¿no? Pero sin salirse de los márgenes del Estado, ¿no? O sea, y bueno, a mí me dijeron que iba a ganar como el viceministro, pero cuando llegué era mentira, un poquito más abajo, ¿no? Pero ya estaba dentro, no había otra cosa. Pero y de ahí buscar de tener un equipo que sea profesional de buen nivel, ¿no? Que por lo menos se les garantice qué hacer. Y por otro lado también teníamos el caso de deportista Luis Horna, por ejemplo, el gran tenista. El tipo se vino a trabajar por nada, o sea, el manejo de las sedes deportivas de tenis, ¿no? ¿Por qué? Por su pasión. Él tiene ya, bueno, sus academias,
¿no? Logró ganar un dinero en su vida profesional, entonces, y era pues en los juegos, durante los juegos pues se pasaba pues toda la noche trabajando, entonces, y esto de la mística creo que ha sido importante, armar el equipo creo que es la base, tratar de sacarle ese jugo y creo que eso es muy importante y no, hay dos formas ¿no? Si uno lo que tiene que hacer es contratar gente que crea que es mejor que uno y que en algún momento lo pueden reemplazar. Uno decía, bueno, a la velocidad que íbamos y si algo nos pasa, pues tiene que haber alguien que asuma, y como esto iba a ir creciendo, pues teníamos que ir sacando gente de abajo para que asuma roles importantes. Creo que es un poco el secreto y la razón, ¿no? Y el equipo creo que ha sido vital. A esto agregado los voluntarios y finalmente los deportistas que nos tienen todas las satisfacciones. En el cuarto de guerra que teníamos en el centro de convenciones, pues que ninguno fue bueno, poquísimos fueron a ver los juegos porque estaban todos concentrados. Cada vez que algún chico peruano ganaba una medalla de oro, sobre todo pues en ese cuarto de guerra que teníamos, pues eran los festejos y la felicidad máxima, ¿no? Pero en fin, muchas gracias. Muy bien, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Creo que despedimos este panel con la satisfacción y la convicción que vamos a lograr en algún momento que las estrellas se alineen, porque estamos convencidos que hay mucho compromiso, las planetas, las estrellas, todo, porque estamos seguros que en este país somos miles de personas que quieren que las cosas funcionen y que iremos descubriendo la forma de hacerlo y que tenemos que confiar en que vamos a lograr un trabajo muy importante, en este caso la administración pública, los propios gestores, la academia, que en este caso también tiene el compromiso a través de esta escuela para tener una gestión pública y unos gestores públicos que logren un resultado como ha sido en estos Panamericanos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Antes de pasar al protocolo final, agradeciendo al panel y al expositor, queremos aprovechar este momento de encuentro de la gestión pública, la academia y los mejores Juegos Panamericanos de la historia para reconocer a nuestros estudiantes de pregrado que han participado en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y que le han dado también algunas estrellas a nuestro país. Mencionar a Mariluz Andía en marcha atlética, clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a los estudiantes Cristian Pacheco en maratón con medalla de oro y también clasificado a Tokio 2020, Kimberly García León en marcha atlética, medalla de plata en los Juegos Panamericanos y clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, nuestro estudiante Efraín Sotakuro, ganador en 1500 metros planos de la medalla de bronce, y a nuestras estudiantes Talía Valdivia Melgariño en 1000 metros planos, a Willy Canchanya en maratón, a Andrea Lizana en balonmano, a Sara Romero también en balonmano, a Jenny Vargas en 800 metros y a Sara Vizcarra en tiro, todos ellos participantes de los últimos Juegos, para quienes pido un fuerte aplauso, por favor, estudiantes de pregrado de la Universidad Continental. A continuación, haremos entrega de una distinción al señor Carlos Neuhaus. Para ello voy a leer la resolución emitida para este efecto. Visto la carta de fecha 4 de septiembre de 2019 con la que el director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Jaime Sobrados Tapia, solicita distinguir al señor Carlos Neuhaus Tapia con la Medalla Universitaria Continental por la exitosa organización de los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019, considerando que la Universidad Continental ejerce su autonomía académica de acuerdo a la Constitución Política y a la Ley 30-220, Ley Universitaria, que el señor Carlos Neuhaus Tudel es egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Lima, MBA por la Southern Methodist University en Dallas, Texas,
Cuenta con una maestría en negocios internacionales en la Thunderbird Global School of Management en Phoenix, Arizona, y diploma en desarrollo con especialización en finanzas públicas en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, que asumió con alto profesionalismo y liderazgo la presidencia del comité organizador de los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Dicho evento cumplió con las expectativas de toda la comunidad deportiva del continente americano y logró posicionar al país internacionalmente. Que la organización de los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019 fueron elogiados por la prensa internacional y considerados como los mejores de la historia de todos los Juegos Panamericanos, que por estas razones expuestas y en virtud de la política de reconocer a las personas que contribuyan con el país, desarrollando casos exitosos de gerencia pública, la Universidad Continental considera realizar un justo reconocimiento a tan brillante profesional, por lo que el rector, en uso de sus atribuciones, resuelve distinguir al señor Carlos Neuhaus Tudela con la Medalla Universitaria Continental por su liderazgo y sobresaliente labor como presidente del comité organizador de los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor Esaú Caro Mesa, rector, magíster Armando Prieto Ormaza, secretario general. Invito al señor Fernando Barrios y Pensa a hacer la entrega de la Medalla Universitaria Continental.